Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esta es palabra del Señor. Les pido que mantengan sus Biblias abiertas, por favor, ahí en Mateo capítulo 1, y me acompañen en una oración también. Amado Padre, te damos tantas gracias por esta tarde, tantas razones por las cuales darte gracias hoy día, tantas razones como iglesia por las cuales darte gracias. Y la primera, Señor, es que a medida que nos acercamos a Navidad, en medio de un mes ajetreado, cómo no darte las gracias por habernos dado a Jesús. Tú nos diste el regalo y te damos gracias por eso. Y oramos, Señor, que en esta tarde tú nos ayudas a conectar. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras familias, con la vida familiar? Con lo que hemos estado hablando en diciembre respecto a la buena noticia encarnada en Cristo en nuestros hogares. Y te pido que me des sabiduría al enseñarla y a cada uno de nosotros corazones disponibles para aprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás con nosotros por primera vez, bienvenida, bienvenido. Nos encanta que estés con nosotros. Somos la Iglesia Santiago Apóstol. Me toca ser el pastor de esta maravillosa iglesia. Y te cuento que hemos estado durante todo diciembre pensando en qué significa ser familia. La familia que Dios creó. El primer sábado que estuvimos juntos, hablamos cómo Dios diseñó la familia, hombre, mujer, niños, etc. La semana pasada estuvimos hablando que ese tipo de familia tradicional no es Dios. Entonces no hay que idolatrarla, por un lado, como si fuera Dios, pero tampoco demonizarla como si fuera una institución patriarcal, tradicional, opresora, come guagua, ¿cierto? Al contrario, es un regalo de Dios dado para ciertos contextos, para ciertas personas, pero dentro de la iglesia de Cristo van a haber personas que no son parte de esa familia por diversas circunstancias. Solteros, solo, divorciados, etcétera, etcétera. Lo vimos la semana pasada y el sermón anda dando vueltas por ahí en Spotify, así que atento si estás perdiendo la enseñanza de la iglesia. Hoy día vamos a hablar de la familia con Dios. Primer sábado, la familia de Dios. La semana pasada la familia no es Dios. Hoy día la familia con Dios. ¿Podría ser de otra manera? Jesús viniendo a vivir con nosotros, la familia con Dios. ¿Podría ser de otra manera? Y próxima semana, la familia para los sin familia. Lo que yo esperaría que sea el último culto sabatino del año y de la historia de nuestra iglesia en este edificio. Así que hemos estado hablando de familia durante todo diciembre y hoy día la familia con Dios. Ahora, ¿qué es esto de Navidad? ¿Lo damos por hecho? ¿Queremos pensar en Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? La Navidad es esta celebración, ¿sí? Es una celebración. Es una celebración que hemos establecido en el año, que nos recuerda
la llegada sobrenatural del Hijo prometido de Dios a la tierra para rescatar a su pueblo del pecado y liberarlo para llevar una vida de confianza y obediencia a Él. Esa es la Navidad. Es una celebración que nos recuerda que Dios envió a su Hijo prometido para rescatar a su pueblo del pecado e invitarnos a una vida de confianza y obediencia a Él. Pero es una celebración, una fecha establecida, donde celebramos todas estas cosas. Entonces, es fácil también perdernos en medio de diciembre, porque estamos acá, los regalos, etcétera, etcétera, la comida. A ver, pero espérate, ¿de qué se trata? Y si te pones a pensar, y es súper impactante lo que estamos recordando. Dios vino a la tierra. Esto cambia todo el escenario de la historia humana. Lo que estamos diciendo en Navidad es que no hay 2 o 3 o 4 visiones de la realidad. Si acaso tú y yo estamos declarando Navidad, quiere decir que hay una sola realidad y una sola verdad en este universo que Dios la dio a conocer en Jesucristo cuando Él vino. Es súper polarizante. Dios visitó nuestra tierra en la persona de Jesús. Y eso nos visitó de una manera sobrenatural, decía el texto. ¿Lo vieron en el versículo 18? Sobrenatural. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, dice Mateo, sin pedir permiso, sin tratar de explicarnos la ciencia, cómo nacen las guaguas, etc. Sin pedir permiso, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, todos entienden, ¿cierto? A lo que me refiero, diría Mateo entre paréntesis, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay muchos escépticos que no creen esto, porque es difícil de creer, ¿sí o no? No creen en lo sobrenatural, la intervención de Dios en este mundo, en este universo. La Biblia, si te pones a pensar, comienza poniendo en jaque nuestro racionalismo y nos dice, en el principio, primera página de la Biblia, en el principio Dios creó el universo entero por medio de su palabra. Y desde entonces Dios interviene su creación cuando y como quiere. Los milagros son intervenciones de Dios a su mundo que a veces rompen con las leyes naturales que Él mismo estableció para su mundo. Esa es la definición de un milagro. Cuando Dios decide bypasearse las propias leyes naturales que Él instaló en este mundo para su propia gloria y la alegría y el desarrollo de sus planes y sus propósitos. Pero hay veces, entonces, y generalmente, Dios actúa respetando estas leyes naturales que Él mismo puso para nosotros. Pero hay veces que Dios, el Señor, sana a un enfermo a pesar de lo que los doctores dicen. Hay veces que Dios calma una tormenta a pesar de lo que el Señor del tiempo dice. Hay veces que el Señor, hay veces que los agricultores contabilizan una cosecha y de pronto la cosecha es multiplicada a pesar de lo que las matemáticas dicen. Esas intervenciones de Dios en su mundo cuando Él quiere y como Él quiere y para los propósitos que Él designa, se llaman milagros, sorpresas. Y el nacimiento de Jesús fue uno de esos milagros, una intervención a su manera en este mundo. Y lo que estamos diciendo en Navidad es que esto ocurrió 2000 años atrás por medio de la milagrosa intervención del Espíritu Santo sobre el vientre de María. El mismo Espíritu Santo que viene sobre una persona que está muerta espiritualmente y le da vida espiritualmente cuando viene a Jesucristo, y lo llamamos un nuevo nacimiento, una conversión. Bueno, ese mismo Espíritu Santo que da vida dentro de los muertos, dio vida en el vientre de María. Y de tal manera que este Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Naturaleza divina 100%, naturaleza humana 100%. Y luego nos estamos informando por medio de estos ángeles que este nacimiento no fue un chispazo de azar en la historia, sino que nada más ni nada menos que algo que Dios mismo había anunciado, había prometido, y que iba a ocurrir por medio de una mujer
virgen. Versículo 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, imagínate lo que está pasando en la mente de José en ese momento, por favor. Y estos son los destellos de verdad que tiene el relato. No fue fácil para nadie la visitación del Espíritu Santo. José está pensando en esto. Acá hay un problema. Un ángel se le presenta en sueños y le dice: José, hijo de David. Y eso nos remonta a la promesa que Dios le había dado a David de que uno de sus hijos estaría estableciéndose en el reino para siempre. José, del linaje de ese rey David, está legitimando a Jesús. No temas recibir a María, tu mujer. El ángel sabe lo que le está pasando a nivel interno. Temor. Porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Segunda mención del Espíritu Santo en este texto. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. De la misma manera entonces que Dios había venido sobre el vientre de María, ahora se acerca a José para explicarle algunas cosas. No necesitas abandonar a María. El hijo de su vientre será el Mesías esperado. Viene a enfrentar ese gran problema que tu pueblo tiene. Y ojo, José, pon atención. Esto estaba anunciado 700 años antes. Lo que estás viendo es el desencadenamiento ante tus ojos de los planes históricos redentores de Dios. Así que abre los ojos. Mira el verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta 700 años atrás, Isaías. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, lo que el ángel está diciendo a José es que Jesús no es humano con superpoderes como Spider-Man. Tampoco es un ser humano mitológico divino que vivía en algún planeta disfrazado y luego llegó a la tierra y se disfrazó tipo Thor, el dios del rayo. Sino que Jesús es el Mesías esperado, que teniendo la misma naturaleza del Dios del universo, se le añadió carne, cuerpo. Vino a vivir como uno de nosotros para resolver el mayor problema del ser humano, nuestro pecado. ¿Qué significa pecado? Lo hemos estado hablando hartas veces ya, y quizás algunos se ofenden cuando digo pecado, la palabra pecado, esa típica que escuchamos en las iglesias. Pero si decimos pecado como un sinónimo de indiferencia a Dios, quizás eso te sirve mejor. Pecado es la indiferencia a Dios, pero también el egoísmo con el otro. Eso es pecado. Este Dios que nos creó, este Dios que quiso venir a visitarnos, nosotros preferimos darle la espalda. Este Dios que nos puso a vivir en comunidad, nos enseñó palabras para vivir entre nosotros de manera comunitaria, preferimos ignorarlo e incluso maltratarnos entre nosotros, ponerme a mí como más importante que el resto. Eso es pecado. Y ese es el pecado, la causa de todas las destrucciones sociales, familiares entre nosotros. Hay muchas teorías de por qué las cosas no funcionan en el mundo. Las teorías ya las escuchamos para las campañas presidenciales. Y ya sabemos suficiente de política como para saber que ninguno va a venir con la varita mágica para lidiar con el problema real del ser humano. Este es el problema real del ser humano. La palabra que empieza con P y que nos molesta a todos. Pecado, orgullo. Y Jesucristo vino a salvar a su pueblo, dice, del pecado. Salvar. Quiere decir que el pecado nos llevaría a la destrucción personal y a otros, y especialmente a una destrucción de nuestra relación con Dios. Y Jesucristo viene a rescatarnos de esa maldición. Es por eso que se conecta el pesebre con la cruz. En el verso 21, ¿lo vieron?
la conexión entre pesebre y cruz. Y dará a luz un hijo, pesebre, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará, cruz, a su pueblo de sus pecados. Mismo versículo, los dos elementos. Él me va a salvar. ¿Cómo? Asumiendo los pecados nuestros sobre sus hombros y recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. De tal manera que quita la barrera justa que Dios había establecido entre seres humanos y Dios, para ahora, perdonados, poder volver a la familia del Padre y ser renovados, restaurados y perdonados. Pesebre y cruz. Él vino para morir. Él nació para morir. Jesús no vino para ser un ejemplo de moralidad. Una persona buena diciéndote a ti, sígueme. Así somos los buenos. Si estás entendiendo eso de Navidad, no estamos entendiendo nada. Jesús vino a salvarte de tu pecado. A decirte, tú no puedes con tu pecado, yo necesito salvarte de tal manera que tú tengas una nueva vida gracias a mí. No una nueva vida moral sin mí. Y esa nueva vida es la que también está experimentando José y María cuando reciben esta visitación del Espíritu Santo. No sé si vieron, porque ellos están siendo invitados a una obediencia y a confianza en estas revelaciones que están recibiendo. Mira el verso 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Se despertó, hizo lo que escuchó. Eso es obediencia cristiana. Así tratamos con Dios. Acá hay un modelo. Jesús viene a rescatarme, entonces escucha, confía y obedece. Y José está empezando a aplicar los principios básicos de Navidad. Y mira el verso 25. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús, que nos recuerda a Josué en el Antiguo Testamento. Dios salva. Pero respetó a María hasta el final, hasta que estuvieron casados. Eso también vemos la integridad de un hombre como José. Entonces ahí estamos, con José confiando, obedeciendo, trayendo su miedo a él, trayendo su miedo ante la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios y lanzándose en obediencia. Todas estas cosas están pasando en Navidad. La venida sobrenatural del Hijo de Dios prometido para salvar a su pueblo del pecado, animando a un pueblo a que lo siga. Escuchar y obedecer a este Jesucristo. Eso es Navidad. ¿Qué tiene que ver eso con nuestras familias ahora? ¿Qué tiene que tu familia y mi familia el 24 en la noche? ¿Qué tiene que ver con el 25? Bueno, la familia cristiana tiene 3 características. 1, la familia cristiana necesita a Jesús. La familia cristiana confía en Jesús. La familia cristiana sigue a Jesús. Necesita a Jesús, confía en Jesús, sigue a Jesús. Esa es la familia cristiana. Esa es la familia con Dios. ¿Por qué decimos que necesita a Jesús? José y María necesitaron a Jesús. Pasaron momentos muy difíciles. El anuncio de un embarazo adolescente. Eso fue una declaración de impopularidad a un pueblo tradicional, conservador, que posiblemente puso y expuso a María a una condición muy, muy, muy difícil y también a José. Y por eso la reacción honesta que estamos viendo en la Escritura. Y estos muchachos necesitaron a Jesús y fueron en búsqueda de Jesús. Y también nuestras familias viven en contextos difíciles. Tú y yo vivimos en momentos difíciles. Y tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús. Hay veces que nosotros tratamos de mostrarle a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestra familia extendida que quizás no viene a la iglesia, no es cristiana, que un cristiano es alguien que tiene la vida entera, armadita, completita, formadita, perfectita. Porque sentimos y pensamos que esa es la mejor manera de promover a Jesús a nuestro entorno, ¿sí o no? Sin embargo, eso va en contra de lo que estamos aprendiendo en Navidad. La familia cristiana necesita a Jesús. Es honesta ante su entorno, decirle, vecinos, no tengo la vida entera armada, no la tengo. No.
No sé cómo amar a mi esposa, no sé cómo amar a mis hijos, no tengo claro cómo administrar mis finanzas, estoy hecho papa. La diferencia entre yo y tú es que yo necesito a Jesús y tú crees que no necesitas a Jesús. Esa es la primera diferencia. Y de esa manera, nuestros entornos sienten que Jesús entonces también quizás es para ellos. Porque si es para nosotros, también quizás puede ser para ellos. Si Jesús rescató a alguien como nosotros, entonces quizás hay esperanza para alguien como ella. Muchas veces en nuestra evangelización nos mostramos perfectines sin entender que el peor vitrina que le damos a nuestro entorno es cristianos perfectines. Si ustedes se dieran cuenta cómo yo soy en mi casa, estos 15 años de plantación de iglesia, cómo muchas veces le grité a mi hija enojado, o cuando discutía con la Ale, o cuando no tenía idea qué hacer con las lucas y administrarlo, algunos de ustedes dirían, no quiero que ese gallo sea mi pastor. ¿En serio, Cris? Chuta. Y tan lindo que se veía con el cuellito. Y ¡ay, mi pastorcito! ¿Este gallo eres? Y por otro lado, si yo te viera a ti en tu casa. Ah, claro, porque la cosa es para allá, para acá no. Si yo te viera en la casa, con todas tus pifias, tampoco quisiera ser tu pastor. Pero nos amamos porque esta es una congregación que sabe que necesita a Jesús. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Esa es la primera característica de la familia cristiana. La segunda característica es que confía en Jesús. Porque es re fácil decir, ay, necesito a Jesús, ven, ay, soy malo. Segunda característica, confiamos en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Él va a venir a rescatarme de mi pecado. Él va, en primer lugar, traerme certeza de perdón. La primera certeza que tiene una familia cristiana es que necesito a Jesús en el pesebre. Necesito que Dios haya venido a rescatarme. Pero la segunda característica de una familia cristiana es que necesito que Jesús salga del pesebre y sea mi Señor, mi Salvador, el hombre de la cruz. Si pienso que no necesito el pesebre, soy un orgulloso. Si dejo a Jesús en el pesebre, también. Porque creo que me puedo cambiar solo. O que no necesito cambio. La familia cristiana necesita a Jesús, pero también confía en Jesús. Necesita a Jesús, por lo tanto necesitamos un pesebre. Confía en Jesús, por lo tanto necesitamos que salga el pesebre y haga su pega y vaya a la cruz y resucite y venga a rescatarme. Me acuerdo una vez que un amigo dijo, estaba escuchando que nosotros teníamos problemas con la Ale, como estás discutiendo. Y el amigo dijo, no, si Cris y la Ale se separan, Dios no existe. A ese nivel. Es como, somos pecadores y necesitamos a Cristo. Pero si nos quedamos ahí y no buscamos a Jesús que nos transforme, no estamos siendo una familia cristiana. En el corazón de la familia cristiana hay un Señor Jesucristo vivo, resucitado, que con el poder transformador del Espíritu Santo obra para cambiarnos y para hacernos más a la imagen de Jesús. Entonces, ¿necesito a Jesús en el pesebre? Sí, porque necesito que venga a rescatarme. ¿Necesito a Jesús fuera del pesebre? Sí, porque necesito su poder, su perdón en la cruz y su poder de la resurrección. Hay veces que simplemente nos quedamos con Jesús en el pesebre y nos encanta que sea el niño Dios, el niño Dios, el niño Jesús. Nos encanta que esté en los brazos de María, vulnerable, chiquitito, pequeñito. Y todo tu cristianismo es con un Jesús chiquitito. Es con el Jesús del pesebre, chiquitito. Y mientras se quede ahí Jesús no me manda, yo hago lo que quiero con mis lucas, con mi tiempo a solas, con mis vacaciones,
con mi pega, con mi hobby, crío como quiero a mi hijo, trato como quiero a mi esposa. Chiquitito, pero viene Navidad y el niño Jesús. El niño Jesús. Se suena tan lindo el niño Jesús. Pero el niño salió de ahí. Y hoy día es el rey del universo. Y reina. Y te llama a confiar en Él. Confiar tu futuro a Él. Tus dramas a Él. Tus enfermedades a Él. Tus conflictos interpersonales en Él. Tu drama de salud mental a Él. Tu carencia financiera a Él. Confiar en Él, que es el Rey del universo. A traerle toda tu historia pecaminosa y colgar la cruz y confiar que hay perdón y limpieza completa en la cruz del Calvario para nosotros. A menos que lo queramos en el pesebre. Para siempre. Y en tercer lugar, la familia cristiana no solamente necesita a Jesús, confía en Jesús, también sigue a Jesús. Y lo vimos con José, ¿sí o no? Verso 19, José su marido era un hombre justo. No quería denunciarla públicamente. El hombre, José, está modelando a otros hombres cómo tratar a una mujer. Con dignidad, cuidado, respeto. Ustedes sabían que estaba preparándolo durante la semana. Ustedes saben que año tras año nacen 20.000 niños en Chile que no son reconocidos por los hombres, por sus padres. Solo por la mamá pone el nombre. Sin padre. En Chile, 20.000. José no era así. José se preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta mujer que amo? Con este hijo que viene. Voy a buscar a Cristo al respecto. Pero que me van a humillar públicamente. Voy a hacer a mi hijo lo van a llamar el guacho. Me van a faltar el respeto. Y José, aún así, decidió ponerle el pecho a las balas. Y eso es un hombre cristiano. Un hombre que asume sus responsabilidades. Que no tiene deudas alimenticias con sus hijos. Aunque tenga que sacarse la mugre trabajando. Un hombre que dignifica a su mujer. Que cuida a su mujer. Y que busca en el Señor la guía. 25, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Sabemos que después María y José tuvieron más hijos. Pero José quiso hacer las cosas bien. Dios había destinado esta sexualidad para el matrimonio y así será. Y empezó a vivir sin miedo. ¿Qué significa que tú y yo, o nuestras familias, o quizás donde nos pilla el concepto de familia, onda, como hablábamos la semana pasada, solteros, familias que se llaman monoparentales, viudos, separados, personas que tienen atracción al mismo sexo y que han decidido seguir a Jesús, pero su modelo de familia es diferente a la que están viendo en el modelo tradicional. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo. Ahora, en la práctica, ¿qué significaría para ti y para mí mandarnos un José en esta Navidad? A ver, Señor, en primer lugar, ¿cómo estuvo este año mi caminar contigo? ¿Hay algún área, amado Dios, que tú quieres confrontar en mi caminar contigo, en donde yo te estoy resistiendo, de mi carácter, de mi conducta, de mi personalidad? Algo que yo estoy ofendiendo a mi esposa, a mis hijos, a mi entorno, a mi vecindario, que no refleja a Cristo. ¿Puedes venir y guiarme y desafiarme en esta área, amado Señor? Estamos hoy día regalando este librito, que es como un pequeño devocional para las familias y para todos en Navidad. Tiene 2 lecturas bíblicas y unas preguntas para hacerle a tu familia y que conversen, ya sea el 24 de la noche o el 25 de la mañana, para poner a Jesús al centro de la celebración. Pero en ese contexto, ¿qué pasaría si
quien sea que lidere ese momento, haga la pregunta en la casa, a la familia: ¿cómo creen que yo he ofendido a Jesús este año? ¿Hay algo que yo necesite arrepentirme? ¿Qué pasaría si tus hijos escuchan hablándote así? No necesariamente pidiéndole perdón a un hijo por mi manera de ser, sino que tu entorno, tu esposa, tus hijos, los abuelos, ellos vean cosas que tú estás resistiendo a Jesús y te ayuden a ver. Mira, yo creo que esté por acá. Y después la pregunta inversa. Los niños, ¿hay algún área donde estás resistiendo a Jesús? ¿Te está costando obedecer a Jesús? Y de repente podemos tener en esta dinámica familiar un pequeño tiempo de confesión de pecados, de reconocer la necesidad que tenemos de Jesús y pedirle ayuda a Jesús para este nuevo año que comienza. Si no tenemos dinámicas de arrepentimiento y fe de padres a hijos, entre papá, mamá o abuelos o quien sea que esté ahí, estamos diciéndole a nuestro entorno: qué lindo el niño Jesús, dejémoslo ahí. En Navidad sacamos al niño Jesús, permitamos que sea rey en nuestra familia. ¿De qué me tengo que arrepentir, familia? Ayúdenme. ¿Cuáles son mis puntos ciegos? Y yo recomiendo que los hombres seamos los que ponemos el tema en la mesa. Y si eres tímido, entonces dile a la persona más extrovertida del lugar: por favor, puedes hacer eso por mí, pero debería hacerlo. Pídele como hombre tímido al extrovertido o extrovertida del lugar que lo haga por ti. Pero hazte cargo. Mándate un José. Hazte cargo. Que pase algo cristiano en Navidad. Si no sabes leer, lees mal en público, pídele a la persona que sabe leer: porfa, ¿puede leer? Y que lea a la persona que sabe leer. Pero que pase algo. Que genere un avance hacia la obediencia a Jesús en el año que viene. Como familia. Si lo quieren, pueden escribirlo. Pueden decir: oremos unos por otros porque estas cosas no vamos a poder hacerlas solos. Yo necesito a Cristo para poder obedecer a Cristo. Oremos. Ya, tú oráis por el del lado, tú oráis por el del lado, y cada uno va a estar orando por el pecado del otro para que Dios lo ayude a transformar. Le estoy dando una cuestión súper práctica que puede durar 15, 20 minutos, pero que ayuda a reconocer la necesidad de Jesús, confiar en Jesús y a deseo de obedecerlo al otro lado de Navidad. ¿Cómo estamos por ahí? Entonces hoy día, simplemente un deseo, definir qué era Navidad. Esta visitación sobrenatural del Hijo prometido de Dios sobre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Invitarnos a tener una relación con Él. ¿Y cómo se ve eso en la cancha, en la práctica, en la familia cristiana? La familia cristiana necesita a Jesús, confía en Jesús, sigue a Jesús. Si hoy día esto te parece extraño, raro, si estás con nosotros por primera vez, si no sabes dónde está tu fe en Jesús hoy día, mi deseo es que puedas ponderar lo que hemos escuchado, que quizás quieras orarle: Señor, si tú viniste a esta tierra, ven a mi corazón. ¿Oramos? Amado Dios, como congregación, estamos tan agradecidos que hayas creado este universo entero y que hayas dado vida en medio del caos. Como congregación estamos agradecidos que hayas venido a esta tierra a dar vida en el vientre de María. Y también te damos gracias porque viniste a dar vida a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Porque de principio a fin tu Espíritu Santo ha estado obrando para dar vida, traer orden en el caos y nueva oportunidad. Oramos entonces, Señor, como comunidad, que seas tú el centro de nuestro tiempo juntos la semana que viene. Que Jesús sea el Señor de la casa. Que Jesús sea el Señor de nuestro corazón. Que así como viniste al vientre de María, ven a mi corazón, Señor. Y da vida. Da vida.
Ayúdanos a ver dónde te hemos dejado en el pesebre para minimizar tu influencia en nuestras vidas. Te pedimos perdón por eso, por minimizar tu influencia en nuestras vidas. Y ayúdanos a tratarte como el que eres, el Hijo prometido de Dios. Oro también de manera especial por todas las familias que este día y en esta semana sienten que hay algo que no está completo, que hay algo que está quebrado, que de alguna manera están dolidas, que están sufriendo, que están incompletas y que de alguna manera entran a este tiempo que es familiar, como con una espina en el costado, en el corazón. Yo te pido, amado Dios, que esta tarde podamos entregarte nuestro dolor a ti. Entregamos a ti el escenario incompleto, el puzzle desordenado. Así venimos ante ti, Señor, con cosas inciertas para nuestro futuro, sabiendo que tú nos llamas a confiar en ti, a seguirte hacia lo desconocido de tu mano, y sabiendo, Señor, que tú tienes todo el poder para perdonar nuestros pecados y rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Oh Dios, esta tarde declaramos que tú serás nuestra única alianza. Porque no hay nadie que haya venido a amarnos como tú nos amaste, a morir como tú moriste y a resucitar como tú resucitaste para darnos una vida que valga la pena vivir en esta tierra. Encomendamos aquí, Señor, a todas las familias representadas, de tal manera que tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, caiga sobre cada una de ellas esta Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.